Buenos días, o casi ya, más bien buenas tardes. Hoy día viernes 3 de mayo. Estamos empezando este ciclo de charlas del primer semestre del año 2024, acá en el Centro de Apoyo a la Docencia, de la Facultad de Humanidades. Eh, Como ustedes saben, el Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades tiene como objetivo estimular la reflexión de los profesores respecto a la docencia que realizamos, a nuestras actividades y sobre todo sobre temas que están emergiendo como temas relevantes y que tienen un impacto que puede ser positivo o negativo en nuestra práctica académica. Este pequeño ciclo de charlas ahora está centrado en la inteligencia artificial y nuestra primera invitada expositora, y a quien agradecemos su gentileza de aceptar esta invitación, Isabel Cornejo Plaza. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, es abogada, magíster en Derecho Privado, también de la Universidad de Chile, y doctora en Derecho de la Universidad de Chile, ¿ya? También tiene vínculos con la Universidad de Oxford en el Centro para la Práctica de la Ética. Ella es investigadora del módulo Jean Monnet de Inteligencia Artificial de la Comunidad Europea y directora de Neurometa, un grupo de investigación abocado a la investigación interdisciplinaria en neuroderecho, neuroética, metaverso y economía conductual e inteligencia artificial. Eh, Isabel, queremos darte las gracias por aceptar nuestra invitación en este tema que es tremendamente interesante, y no quiero alargar más esta presentación. Si es que omití algo o dije algo mal, te pido me corrijas, pero te dejo la palabra, por favor, para que nos compartas tu presentación, que luego tendremos la oportunidad de comentar o de profundizar un poquito más en un espacio para conversar. ¿Vale? Muchas gracias. Y como te digo, te agradezco mucho en nombre del Centro de Apoyo a la Docencia y de la Facultad de Humanidades tu disposición a compartir con nosotros tus investigaciones. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Para mí es un placer, un honor compartir con ustedes esta trayectoria de investigación que espero entregársela a ustedes para que ustedes también la hagan suya y podamos tener, si es posible, un diálogo y sacar nuevas conclusiones y nuevas reflexiones, porque nada está escrito en piedra, ¿no es cierto? Pero me gustaría preguntarte bien cuánto tiempo tengo para no pasarme. Aproximadamente. Tenemos hasta la una o un cuarto Ya. Ah, para- no, sí, a la una ya me tengo que ir a ya. una clase de doctorado, entonces voy a estar pendiente para no pasarme y tener un tiempo de reflexiones que me interesa más. Ahora voy a compartir pantalla, ¿ya? Muy bien, el día de hoy quisiera comentarles, hablarles de una serie de investigaciones relacionadas con la ética aplicada a la inteligencia artificial, pero sobre todo en un contexto de educación y especialmente de educación superior, que es el ecosistema en el cual nosotros trabajamos, ya sea como profesores, docentes, investigadores. ¿Sí? Bien, un tema que nos ha impactado grandemente, ¿no es cierto?, es cómo vamos a usar las herramientas de la inteligencia artificial generativa, que a la fecha hay más de 200, por lo menos que yo he contado, una de las cuales es ChatGPT, pero hay otros iguales o más poderosos que este, ¿ya? En el mercado que se anuncian constantemente. Esta herramienta se ha extendido de manera impresionante a la comunidad académica y estudiantil. La podemos concebir como una herramienta de modelo de lenguaje generativo. La que se lanzó con mayor, digamos, bombo fue la del OpenAI el 30 de noviembre del 2022. Sin embargo, antes ya habían herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Que permite entonces al público interactuar sobre una amplia gama de temas. Sí, sobre todo las versiones más actualizadas que incorporan datos, por cierto, de los años posteriores, 2023, 2024. El problema surge en cómo gestionar el uso adecuado de esta inteligencia artificial como herramienta para lograr tanto los objetivos propios y específicos de la educación superior como los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2023 de la ONU, por ejemplo, ¿no? Que muchas universidades y centros de educación trabajan con esos objetivos.
así como distintas instituciones que financian proyectos de investigación. Eh, y otro objetivo que es propio del desarrollo social más, digamos, desafiante de la sociedad moderna, que es tratar de tener una educación inclusiva y solidaria. ¿Ya? Estos tres objetivos, por cierto, convergen y la idea es reflexionar cómo conversa, ¿no es cierto?, esta herramienta de chat generativo que parece ser tan eh, revolucionario, algunos incluso hablan de él como de un segundo renacimiento, ¿no es cierto?, o de una revolución tecnológica. eh, o cómo podemos, digamos, recibirla, recepcionarla de una manera tal que realmente sea convergente con estos objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos de la educación superior y los objetivos de tener una educación inclusiva y solidaria. Porque, como sabemos, hay riesgo y podría incluso acrecentar las brechas que existen actualmente entre aquellas personas que tienen acceso a una educación buena, decente, ¿no es cierto?, solidaria, inclusiva, y otros que no la tienen. Además, es muy importante señalar que ayer se lanzó, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Ciencia, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, una encuesta, los resultados de una encuesta que ya tienen tiempo de elaboración y que se inician con la Política Nacional de Inteligencia Artificial en el año 2021. Ya desde esta publicación a la fecha se ha creado, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, llamado CENIA, que es un equipo inter y multidisciplinario que trabaja, ¿no es cierto?, con los objetivos del desarrollo sostenible y que ha impulsado a nivel regional la inteligencia artificial, ¿ya? Y esto es muy importante porque veremos más adelante que una estrategia de inteligencia artificial puede llevar los temas de inteligencia artificial, de innovación, que son en Chile emergentes, ¿ya? Por lo menos en la región, en Latinoamérica, Chile se posiciona como un país emergente junto a México y Brasil. Con la diferencia que nosotros solo tenemos 17 millones de habitantes frente a los 135 aprox, ¿no es cierto?, que tiene México y mucho más Brasil. Entonces es interesante la cantidad de masa crítica que tenemos de investigadores que están publicando en inteligencia artificial. Entonces, para que se dé el salto desde una visión emergente, la estrategia tiene que consolidarse, ¿ya? Consolidarse y ya tenemos ahí un terreno ganado con la política de eh, astronomía, por ejemplo, ¿ya? En donde Chile ya tiene una posición consolidada, no emergente. Bien, entonces vemos que han habido pasos en orden a avanzar en la política nacional, pasos concretos. Eh, la red 5G, ya un doctorado en inteligencia artificial en Chile y Latinoamérica, implementación de proyectos de algoritmos éticos, entre otras medidas. Em, Esto hace que Chile se posicione en el índice latinoamericano de inteligencia artificial como un país que está a la vanguardia, en primer lugar, en la región, en áreas que dicen relación con la infraestructura para datos, capital humano avanzado de investigación y conectividad, entre otros, ¿ya? Estos son fortalezas que tiene nuestro país y que dicen relación también con la política de educación a la cual debemos encauzar nuestro quehacer. Otro aspecto importante de esta política nacional de inteligencia artificial es que se ejecutó a través de tres ejes que tenían relación con los factores habilitantes de desarrollo y adopción de medidas y de gobernanza y ética, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial. Entonces, en base a esos tres ejes, se desarrolla posteriormente una encuesta ciudadana, ¿ya? Para hacer partícipe no solo a la sociedad civil, sino que a las universidades, organismos no gubernamentales, que estaban interesados en dar su percepción respecto de la inteligencia artificial. Y en el 2023, entonces, se da proceso a este proceso participativo de recomendaciones de diversos organismos, una consulta online y también presencial, ¿ya? Respecto a distintas preguntas que se realizaban, que
Y esta política que fue anunciada ayer y que ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia, que es muy interesante porque ya hay, digamos, una generación de conocimiento sobre el cual podemos seguir avanzando. ¿M? Esta política nacional de inteligencia artificial se preocupó de estos nueve ejes centrales que les estoy mostrando en la PPT. Habla de la regulación, de la institucionalidad, es decir, las personas tienen la percepción de que la inteligencia artificial debe estar centralizada, ¿cierto? Debe, ¿cómo lo hace, por ejemplo, la Unión Europea? ¿M? A través de una agencia, una oficina especial que se ocupa, ¿no es cierto?, de todos los temas relacionados con la inteligencia artificial. Por otro lado, una articulación internacional. Ya no se puede pensar, por ejemplo, de manera local. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, además, es una tecnología que implica una digitalidad, ¿no es cierto? Una ubicuidad y por lo tanto las reglas analógicas con las cuales estábamos trazando las reglas del juego se desafían en los entornos digitales, por lo tanto se debe tener una mirada regional y global. ¿M? Porque lo que impacta acá en un segundo puede impactar también en otras partes del globo, ¿cierto? Y por lo tanto las normas locales de soberanía local nos pueden quedar cortas, como se dice. Por eso es necesaria la articulación internacional. Por otro lado, la inteligencia artificial como instrumento de uso para combatir el problema del medio ambiente y la crisis climática. También se ha visto bueno, este ámbito que es, por cierto, emergente y en algunos ámbitos, podríamos decir que incluso consolidado, la inteligencia artificial podría ser una gran diferencia para alcanzar también estos objetivos que están contemplados también en la Agenda 2030. Por otro lado, tenemos la preocupación de la igualdad de género, porque como sabemos, la otro lado cara de la moneda de la inteligencia artificial son los datos de los cuales se prevale para poder generar, ¿no es cierto?, su contenido. Y en ese sentido, los datos deben tener un estricto manejo de control, ¿no es cierto?, para que estén depurados de sesgos, entre esos los sesgos de raza, los sesgos de género, los sesgos, ¿no es cierto?, de ageísmo, ¿no es cierto?, la discriminación contra los viejos. Los sesgos de conocimiento, ¿no es cierto?, que solamente se visualicen eh, informaciones relacionadas con nuestra esfera de interés, lo cual conculca con la diversidad, conculca con la pluralidad, conculca incluso con la libertad de investigación. Otro interés de esta política nacional de inteligencia artificial dice relación con el impacto en el derecho del trabajo, porque como ya hemos visto, muchas políticas a veces incluso de fake news, otras políticas alarmistas, apocalípticas, exageradas, señalan que vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Obviamente algunos trabajos automatizados que no requieren mayor criterio o la supervigilancia, ¿no es cierto?, del humano, como el tema de justicia, el tema de salud, tema de educación, que son críticos. Por cierto que van a tener un reemplazo, ¿no es cierto?, en las máquinas, pero este fenómeno ya venía ocurriendo desde hace mucho antes ya desde la década de los 80, podríamos decir. Otra preocupación son los niños, niñas y adolescentes, porque la inteligencia artificial también en uso o en conjunto con el uso de la neurotecnología puede impactar grandemente la neuroplasticidad de este grupo que es en sí un grupo vulnerable. Es un grupo vulnerable porque está en desarrollo, el desarrollo crítico de toda esta esfera emocional y la esfera, por cierto, racional, discúlpeme los psicólogos, pero es la esfera, digamos, sobre todo de la parte del córtex, ¿no es cierto?, que se está desarrollando y que termina de desarrollarse aproximadamente a los 27, 33 años. Por lo tanto, toda la esfera de los impulsos, el hacer un cerebro predispuesto a las adicciones, es
algo que, por cierto, que se debe tener en consideración cuando se use la inteligencia artificial. Por otro lado, en la materia de educación, de gran importancia, es que no se afecte el espíritu crítico y la imaginación. ¿Cómo podría haberse impactado, ¿no es cierto? No solo con las redes sociales a las cuales nuestros niños, niñas y adolescentes prácticamente son, son rehenes, ¿no? Están absolutamente conectados, ¿no? A partir de cierta edad, no hay niño que no tenga un celular. Ya hemos visto que en los colegios em, hay, digamos, política en orden a que no se usen los recreos, no se utilice en la sala de clase porque los interrumpe y a la vez está creando una estrategia cerebral, por así decirlo, de respuesta de los niños, niñas y adolescentes de corto alcance, ¿no? Hay una atención en la cual rápidamente se pierde, ¿no? El- el momento en el cual el investigador, o sea, el docente, el profesor, tiene la atención del niño o niña es muy corto. Y eso se ha modelado actualmente por el uso de las plataformas digitales, especialmente de las redes sociales, a las cuales los niños, niñas y adolescentes son muy susceptibles, muy sensibles, porque están en la época en que más son receptivos a los shocks dopaminérgicos, ¿no es cierto? Que es lo que hacen estas plataformas digitales con los likes, o con el contenido especialmente diseñado por algoritmos para captar la atención y no soltarla, ¿no? Ese es el objetivo de estas plataformas. Es por esto que en China se ha cortado, ¿no es cierto?, el tiempo en que los niños deben pasar frente a TikTok, que es la plataforma que se ha señalado que más peligrosa en este sentido, porque es la que produce más adicción y con un contenido que cansa, pero que es vacío en sí mismo. Entonces tenemos niños que están horas y horas y horas y horas, ¿no es cierto?, viendo reels, pero que después de ver los reels un par de horas o muchas horas, uno le pregunta al niño, ¿qué viste? Nada. ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Nada. Pero sin embargo quedó muy cansado para hacer otras actividades como las actividades deportivas o leer un libro, por ejemplo, ¿cierto? Otra preocupación es el tema de la propiedad intelectual, la protección a los artistas, las creaciones, no solo las artísticas, sino que culturales y científicas, donde se supone que se le debe dar un crédito y mantener este crédito, em, este reconocimiento, ¿no es cierto?, a quien fue el creador. Es la protección del derecho de autor al derecho de propiedad, ¿cierto? Que es una idea muy moderna por lo demás, que, y que se ha venido a problematizar por la inteligencia artificial que realiza mucho contenido, ¿no es cierto?, plagiado prácticamente de los artistas sin darles el crédito que requieren para esto. Pero se ha zanjado en la Unión Europea la regulación que señala que una obra de arte solo puede ser concebida por un artista. Y cuando algo que simule una obra de arte debe señalarse que está realizada con inteligencia artificial o con ayuda de inteligencia artificial. Esto ya zanjó el gran problema, ¿no es cierto?, que tenían los artistas, porque en el ámbito técnico, ¿no?, de la técnica, la inteligencia artificial podía ser tanto o más perfecta. ¿M? Y esto evidentemente aproblemaba a los artistas. ¿M? Quienes también, además de la parte propiamente creativa, tienen una parte, ¿no es cierto?, de diseño técnico, que, por cierto, podía ser desafiada, ¿m?, por la inteligencia artificial. Otro aspecto que se preocupa en la política nacional de inteligencia artificial, la política nacional de Chile, es la preservación del patrimonio cultural, ¿no es cierto? Del patrimonio eh, que puede estar sobre todo en peligro o que puede no ser conocido y no ser accesible para grupos que no tienen precisamente la posibilidad de venir a un museo, ¿cierto? Que están generalmente
en Santiago o en regiones y para personas por diversa índole, porque hay discapacidad, porque hay problemas económicos, de distancia, cognitivo, etcétera. Preservar, ¿no es cierto?, el patrimonio y la cultura chilena y a través de distintas plataformas con uso de inteligencia artificial, por ejemplo, mostrar, no sé, eh, alguna, no sé, el Museo Precolombino, por ejemplo, a través de un metaverso. Podría ser una experiencia em, mucho más interesante que una simple diapositiva, por ejemplo, un simple PPT, y así podrían las personas que están fuera del ámbito de posibilidad de venir a Santiago a ver este museo, em, poder, ¿no es cierto?, tener acceso al mismo. Y así como los museos, distintas otras estructuras culturales y, que forman parte de la identidad de nuestro país. Otro aspecto importante es para la política nacional es el ecosistema digital seguro. El ecosistema digital seguro implica, ¿no es cierto?, una conciencia ciudadana respecto de que cuando estamos en los ambientes digitales debemos preservar, ¿no es cierto?, los datos que incorporamos ahí. Eh, Esto dice relación especialmente con el derecho fundamental a la privacidad, ¿cierto? La privacidad como derecho fundamental y la protección de datos personales. ¿M? Esta conciencia, unida, por cierto, a una estructura técnica que vaya en la línea de proteger los datos personales de las personas, no solo los datos personales sensibles, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el iris de las personas, que ya sabemos que las plataformas digitales tienen acceso, ¿no es cierto?, a cómo manipulamos las teclas de nuestro computador y así hacen un perfilamiento psicológico y neurofisiológico, ni más ni menos, de cómo es nuestro comportamiento. Y luego estos datos son transados en el mercado con aseguradoras, etcétera, y esto vulnera, por cierto, nuestro ecosistema digital seguro. ¿Cómo propender a esto, por cierto, una ley de protección de datos que actualmente tenemos durmiendo, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional, con regulaciones, por cierto, éticas y jurídicas, pero también con una concientización, una alfabetización a los ciudadanos y, por cierto, en el ámbito de la educación, a nuestros estudiantes y a todo el personal que está involucrado en el proceso y la práctica de la educación, ¿cierto? Investigadores, docentes, am, y, por cierto, a los estudiantes. De entender que, por cierto, que nuestra forma de interactuar en las plataformas digitales no es totalmente segura porque no tenemos una ley de protección de datos totalmente segura. Y aunque la tuviésemos, también debemos tener especial precaución en cómo nos relacionamos a través de estas. ¿Por qué? Por ejemplo, en Europa tenemos la ley, el Reglamento de Protección de Datos Personales ya desde el año 2016, que entra en mayor vigor en el 2018, y aún así se ha visto, ¿no es cierto?, problemas que actualmente tiene la Unión Europea relacionada con cómo en estos entornos digitales los datos, este es el gran problema, ¿no es cierto? Los datos son vulnerados, hackeados, hay problemas de seguridad, de ciberseguridad y por supuesto también la forma en que los propios usuarios em, tienen una visión quizás más laxa de esta privacidad, la cual debemos protegerla y cuidarla. Bien, ahora vamos a abocarnos a un aspecto ya más, entrando más al específico tema de nuestra charla de hoy, que es la educación, pero era importante tener este contexto nacional. ¿Para qué? Para que entendamos que en Chile sí se están haciendo esfuerzos en orden a tener una institucionalización y estrategia de la inteligencia artificial, del uso de la inteligencia artificial. Porque, por cierto, que la inteligencia artificial, sobre todo en materia de educación, pero también en otras áreas como es la salud, la justicia, puede tener un gran impacto beneficioso. ¿Cómo que podría mejorar la eficiencia? ¿No es cierto? Nos puede ayudar a nosotros.
los investigadores, a los docentes, a los profesores y a los estudiantes a tener herramientas para poder realizar con mayor eficacia nuestro quehacer. ¿M? Puede además adaptar el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje por diseño, por así decir, es decir, especificado a cada grupo de estudiantes, a sus grupos de intereses y también a las especificidades propias de la personalidad, ¿cierto? Y también puede fomentar la creatividad, ya lo vimos en la pandemia, donde tuvimos que sumergirnos en este mundo digital y buscar estrategias para poder hacer más interactivas nuestras clases, ¿no? Entonces utilizábamos video, utilizábamos juegos para poder mantener la atención de nuestros estudiantes. ¿M? Se dice entonces que estas son fortalezas que podemos tratar de incorporar y de incorporarlas. Ya más bien diríamos que estamos obligados a incorporarlas porque la inteligencia artificial es una herramienta que debemos conocer. Aquellos que estamos en educación, en investigación, no podemos no conocerla porque para poder enseñar su uso ético debemos conocerla. ¿Sí? Bien, grandes desafíos presenta también en la educación la inteligencia artificial. Una de ellas es despojar la interacción humana, ¿no? Cuando pasamos de la interacción humana propia, ¿no es cierto?, de la educación analógica a una enteramente digital, eh, por muy eficaz que sea, la interacción humana se ha visto, ¿no es cierto?, en la neurociencia, en la psicología, la educación, nos habla de que es insustituible, porque somos seres gregarios, porque somos seres diseñados para, para que la mejora cognitiva se realice en un entorno de interacción social. Eh, Incluso cuando la neuromejora, el neuroenhancement, que puede ser sintético, los muchos estudios que hay en ese nicho señalan que la interacción más potente sigue siendo la social. Entonces no debemos ir hacia el reemplazo total, ¿ya? De la interacción social, sobre todo cuando se trata de niños, niños adolescentes o personas muy jóvenes, ¿ya? Porque a la larga, y como vimos después de la pandemia del COVID-19, lo que vino después fue una pandemia de salud mental por el aislamiento. El aislamiento social provoca cuestiones que han sido estudiadas precisamente por la neurociencia, la psicología, ¿no es cierto?, que impacta de manera negativa en las personas. Otro problema que ya habíamos esbozado es que la inteligencia artificial tiene sesgos, contiene sesgos, y el gran problema es cuál es el umbral de sesgos que vamos a permitir, porque esto lo puede decir un ingeniero en información, ¿no es cierto? Perdón, en informática, o aquellos que están trabajando, ¿no es cierto?, con el control informático de sesgo, es que no se puede garantizar sesgo cero en la inteligencia artificial porque estos sesgos provienen precisamente de datos que están suministrados por las personas y las personas tenemos sesgos que en la esfera analógica se llaman prejuicios, ¿ya? Más o menos prejuicios, ideas preconcebidas sobre algo, alguien. Y estas ideas preconcebidas, por cierto, que pueden ser dañinas y no son admitidas. ¿Cuál es en la esfera analógica el umbral? El respeto a los derechos humanos y fundamentales. ¿Ya? Esta construcción moderna de los derechos humanos, en la manera en que lo conocemos actualmente, podemos concebirla, por cierto, con un gran desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay prejuicios que no son admitidos. Lo mismo debe ocurrir cuando empezamos a controlar los sesgos que produce la inteligencia artificial. Hay sesgos que no vamos a admitir, como por ejemplo sesgos raciales de los cuales se deben depurar hasta el punto de hacerlos exactamente equiparables a nuestra normativa de derechos humanos y fundamentales, a los tratados internacionales que hablan de esta materia. El no admitir sesgos, por ejemplo, del ajeísmo, ¿no es cierto? Sesgos
preconcebidos contra la vejez, la estigmatización contra la vejez que está lleno, en verdad, la inteligencia artificial, los sesgos de géneros que son muy prevalentes. Em, y otro tipo de sesgos, pero estos tres son como los más indicativos, el de género, el ageísmo, el racial. Por otro lado, tenemos el ciberacoso, la doctrina de la cancelación, el no poder esgrimir una opinión divergente, lo cual conculca con nuestra libertad de investigación, nuestra libertad científica, nuestra libertad de cátedra. Los algoritmos, ¿no es cierto?, que utiliza la inteligencia artificial, sofisticados sistemas de cálculo, perfilan a las personas, a los docentes, a los estudiantes dentro, ¿no es cierto?, de una esfera ideológica determinada y le muestra solo eh, este tipo de contenido, lo cual conculca, como vuelvo a decir, con la pluralidad propia, con la libertad de expresión. Porque entre libertad de cátedra, libertad de investigación y la libertad de expresión hay una relación género-especie, donde el género, o lo más amplio, es la libertad de expresión. Porque un docente, un investigador, un estudiante no puede tener libertad eh, de investigar, de querer investigar lo que realmente le apasione, si no tiene libertad de expresión. Entonces se debe garantizar la libertad de expresión y la inteligencia artificial, ya hemos visto en Cambridge Analytica y en otros procesos que sesga, ¿no es cierto?, la idea política, la idea que tengo sobre una determinada concepción económica, lo que implica, ¿no es cierto?, que se está coartando la libertad de expresión. Además de eso, vemos que las personas que tienen una posición divergente de la prominente son canceladas o es fácil encontrar discursos de odio a través de las plataformas digitales que no son controladas. No son controladas porque se dice, no, va a conculcar contra la libertad de expresión, pero a la vez muchas de esas opiniones están dadas por los chats, por los bots que se dice, eh, por opiniones que no son hechas de buena fe ni por personas, sino que están manipuladas precisamente para acallar las voces de quienes tienen ideas divergentes. Si este es el nuevo Ágora, si la plataforma digital X o la que sea son el nuevo Ágora en el sentido de que las personas van ahí a expresar sus posiciones políticas, estamos en un gran problema, porque además es fácil alterar o adulterar, manipular a aquellos votantes, futuros votantes que están indecisos. Hay toda una estrategia psicológica impresionante de los algoritmos en orden a manipular las posibilidades. ¿M? Por lo tanto, la doctrina de la cancelación y el ciberacoso, el recibir, ¿no es cierto?, hostigamientos a través de plataformas digitales, son una realidad que no puede quedar indiferente. Debe tener sanciones cuando se pasa al ámbito de los delitos, ¿no es cierto? Y por otro lado, debe tener sumo cuidado y precaución en el uso y alfabetización para que desde la niñez, porque ya vemos que los niños y niñas están interactuando con estas plataformas y pueden ser, por cierto, muy riesgosas desde ese punto de vista. Y finalmente ya esbozábamos el tema de la integridad científica, el research integrity, como se dice en inglés, que dice relación con la libertad de investigación y con la ética en investigación, la forma en cómo nosotros los investigadores realizamos nuestra práctica y nuestro quehacer. ¿M? Sobre todo ahora, utilizando inteligencia artificial, en nuestras investigaciones es sumamente, yo creo, mandatorio, como se dice, obligación de que en nuestras universidades donde se produce el pensamiento crítico tomen una política, adopten una política de cómo se va a utilizar en buena manera la inteligencia artificial, ¿ya? Para no conculcar la libertad de investigación, pero para ello es necesario familiarizarse de la herramienta y sobre todo dar estrategia de cómo se debe utilizar. ¿Cómo se debe utilizar?
evidentemente haciéndoles ver a los alumnos y a los investigadores que la inteligencia artificial alucina, es decir, falsea datos de manera grotesca, pero con una semántica, una estructura gramatical tan perfecta que puede llevar a que las personas crean que esa es la verdad, que ese dato está correcto. ¿Ya? Por lo tanto, se debe enseñar a rectificar, a corroborar los datos que arroja la inteligencia artificial. ¿Mm? Tal vez cuando hay una investigación no vamos a coartar a nuestros estudiantes de que no la usen, pero sí podríamos preguntarles, decirle, bien, ¿qué dice la inteligencia artificial de esto? Pero ahora, ¿cómo podrías rebatir tú lo que dice la inteligencia artificial? ¿O qué sesgos ve en la inteligencia artificial? Es decir, ir más allá ver, porque evidentemente nuestros estudiantes están haciendo los ensayos, los trabajos con inteligencia artificial. Por lo tanto, se va a requerir una mayor creatividad de parte de los docentes para ir en la senda de continuar fomentando el pensamiento crítico o que este por lo menos no se vea enlodado finalmente con un mal uso de la inteligencia artificial. Podríamos seguir conversando sobre el tema de la integridad científica y del problema de cómo se impacta la libertad académica en esta esfera digital, pero en atención al tiempo, tal vez lo dejo para las reflexiones finales, para seguir avanzando. Eh, Estábamos hablando de que la inteligencia artificial podía desafiar los fines de la educación superior y a mí me gusta mucho citar a Alfred Whitehead, que es un matemático, un filósofo, bueno, de otro siglo, ¿no es cierto? Pero del siglo XX, pero aún así me gusta mucho que lo que él dice, creo que todavía es actual, pensar que la función de la universidad es mantener el vínculo entre el conocimiento y el gusto de vivir mediante la unión del joven con el viejo. La universidad imparte información de manera imaginativa. Siempre pensaba que se debía preservar la imaginación. Eh, en este sentido, eh, este es el gran desafío que tenemos actualmente, que este conocimiento, el conocimiento que es mucho más que un dato, que es lo que nos puede aportar la inteligencia artificial o la información que está absolutamente abundante, acumulada, ¿no es cierto?, como nunca antes, pero el rol del docente, del profesor, del investigador, es que esa información pueda ser ordenada y transformada en conocimiento. Y el conocimiento, a su vez, en alguna medida y más allá, en sabiduría, lo que implica transformación y cómo se debe usar grandemente ¿cómo se llama? La inteligencia artificial en beneficio de, de la humanidad. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos dicen, no, pero el fin de la universidad no tiene un fin social, estrictamente, si lo pensamos, porque la universidad lo que busca es la verdad, ¿no es cierto? Pero yo creo que bajo el paradigma actual, el paradigma de los derechos humanos fundamentales, la universidad no puede estar desprovista de esta finalidad social. ¿Mm? Entonces, la búsqueda de la verdad per se es tal vez un objetivo más bien de la filosofía, de la metafísica, etcétera, que debe conversar con la finalidad social que se quiere bajo este paradigma que les estoy mencionando. Entonces, la introyección de normas, valores, conocimiento en nuestros estudiantes, en nuestros académicos, en nuestros investigadores, que permita desarrollar la creatividad, desarrollar, por cierto, el pensamiento crítico, fomentar la libertad de investigación, la innovación, desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eh, que por cierto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia establecen como prioritario, y establecer también políticas en el acceso a la educación superior equitativo, ¿no? Que haya un mayor acceso a la educación, a una calidad debidamente acreditada, a un fortalecimiento de las universidades estatales, al aumento de la capacidad científica y tecnológica del país, o sea, que haya masa crítica, ¿cierto? Gran cantidad, y para eso se debe inyectar recursos económicos, así, aunque suene fuerte, ¿no es cierto? Que se debe aumentar el porcentaje que se destina a ciencia, investigación y, por cierto, remunerar de mejor manera a la investigación, a la docencia.
Solo así se puede garantizar la masa crítica. ¿Y qué se saca con la masa crítica? Bueno, que con paciencia y sostenidamente en algún momento, cuando hay masa crítica, uno de los investigadores o investigadoras hacen una gran contribución. O sea, nace o surge un Einstein. ¿M? ¿Y por qué no surge generalmente en nuestros países latinoamericanos? Porque se destina poco recurso a la ciencia y la investigación y las personas se tienen que ir o emigrar a la fuga de cerebro a otros países o bien a otra actividad. ¿Por qué? Porque el investigador o investigadora también debe comer, ¿no? Debe llevar el sustento a su casa. Entonces, si no se dignifica a través de los recursos económicos, escasamente podemos tener una ciencia dignificada. ¿M? Bueno, ya desde el punto de vista de la estrategia chilena, ya algo hemos hablado. eh, el, Hay normas, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, esfuerzos de proyectos de ley en inteligencia artificial, aunque están ahora en el Parlamento de Chile. Algunos de esos proyectos a los cuales he tenido acceso para comentarlos, me parece que son más bien una copia, pero una mala copia, ¿no? De la Artificial Intelligence Act, ¿no es cierto? Que este año hace su gran debut en la Unión Europea y que es la regulación más robusta y que curiosamente en sus postulados señala que no se va a dedicar a la investigación científica. ¿M? Hay distintas normas de derecho subjetivo, derecho objetivo, ¿no es cierto?, que podemos señalar, como las que están ahí, como el libro blanco, pero todas estas ya están incorporadas en la Artificial Intelligence Act de este año de la Unión Europea, donde trata varios temas. Algunos no los toma, como por ejemplo los temas de investigación o los temas propios de la inteligencia. Temas de inteligencia no los aborda, porque dice que se abordan en normativas específicas. Pero de esta normativa podemos señalar que los principios generales de la inteligencia artificial de la Unión Europea están situados en el respeto por la dignidad de la persona, en la posibilidad de que ésta tenga una autodeterminación y que se utiliza la inteligencia artificial, la neurotecnología y la tecnología en general bajo los principios de prevención y precaución y, por cierto, bajo el principio de proporcionalidad. Además, no tener la exclusividad de la inteligencia artificial significa, por cierto, que siempre estén supervisadas por un ser humano, ¿ya? La inteligencia artificial, y este es un principio, ¿ya?, que está establecido en la ley actual de inteligencia artificial. La transparencia algorítmica, ¿no es cierto?, que es un valor fundamental que implica que aquellos que diseñan, que programan la inteligencia artificial establezcan cómo lo llevaron a cabo, ¿ya? De la manera más transparente y accesible posible al conocimiento, visto que se trata de un tema técnico. Y por cierto, que aquellos diseñadores, incluyendo al usuario, tengan una cuota de responsabilidad porque la inteligencia artificial tiene el estatuto de cosa o a lo más de personalidad electrónica en nuestro derecho y por lo tanto no es posible atribuirle responsabilidad, pero sí a los diseñadores, ¿no es cierto? A los productores, a quienes están en la cadena de interacción con la inteligencia artificial. A modo de reflexión final, vemos que la inteligencia artificial en favor de los fines de la educación superior posee el desafío de alcanzar un avance crucial, a lo menos en tres aspectos, como transmisión de conocimiento, no solo de información y datos, educar a profesores, alumnos, investigadores en las posibilidades de esta herramienta, con un énfasis en la ética y en la integridad científica en educación e investigación, como un estímulo a la imaginación, a la creatividad, al pensamiento crítico y, por cierto, con la equidad en acceso para una educación más inclusiva y solidaria. Con esto termino mi presentación y les doy las gracias por su atención y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Colegas, quiero dejar la palabra para que aporten con comentarios, preguntas.
tengo una duda así como bien práctica. En un momento mencionaste que hay una ley, pero que está durmiendo en el Senado. ¿Alguna idea de por qué no ha estado desarrollándose con un poquito más para que efectivamente salga esa ley, ya que no podemos negar que el tema de la inteligencia artificial llegó a Chile y ya está instaurado? O sea, se tiene que de algún momento regular, pero ¿a qué crees tú que se debe que todavía no haya pasado eso? Ya, bueno, muchas gracias por su pregunta, porque es muy importante. Mira, la que dije yo que está que es muy crucial, que vea la luz es la Ley de Protección de Datos Personales, que está desde el 2017 en nuestro Congreso. Pero además de esa ley, hay ya proyectos de ley, pero son más recientes de inteligencia artificial, que yo creo que deben consensuarse más, porque han sido como una copia de la de Unión Europea, pero sin las especificidades propias de nuestra realidad nacional, partiendo porque somos más bien consumidores de inteligencia artificial que creadores de la misma. Además, tenemos una fuerte, digamos, tenemos otro tipo de sesgos, ¿no? Por ejemplo, y así. Em, en este sentido, es importante que bueno, ¿por qué creo que no ha visto la luz? Porque hay un lobby muy grande, ¿no? Porque ya sabes que las grandes empresas lucran con nuestros datos y por lo tanto eh, ha habido un lobby, lo cual a todos nos consta, a los que estamos en ese ámbito, porque no salga o no vea la luz esta ley. Pero a la vez, el año pasado ya hubo un impulso importante en darle mayor celeridad. Veremos de que pronto se concrete. Sí. Héctor, Gracias, Mauricio, y también, bueno, gracias a Isabel por esta interesante presentación. Muchas O gracias a sea, ustedes. sí, lo primero que siento con esto siempre es que, a pesar de que, como tú lo dices, esto se inicia prácticamente el año 1950, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, por lo tanto, no es algo novedoso, pero de alguna forma siempre No. nos pasa que estamos mirando estas cosas con el espejo retrovisor, podríamos decir, ¿no? De manera tal de que siempre estamos atrasados un poco en todo. ¿M? Y Sí. bueno, y a mí hay dos aspectos que en realidad me interesan que tú quizás pudieras referirte, especialmente desde la educación, que yo siendo director de educación me interesa mucho este tema, es que precisamente cuando se trata de un sistema de modelos algorítmicos que en alguna medida que afectan funciones cognitivas, perceptivas, y que de alguna manera, digamos, afectan las funciones que eran hace un rato reservadas para el Homo sapiens sapiens, podríamos decir. A mí Sí. me parece que es muy importante cuando tú dices, bueno, es una herramienta. ¿M? Y claro, es realmente una herramienta, es una primera pregunta que yo quiero hacerte, porque en realidad afecta fuertemente, claro, los derechos humanos y pareciera ser que especialmente los derechos humanos de tercera generación, se me ocurre, como la paz, como el cuidado del medio ambiente, que sin un medio ambiente apropiado no tienen mucho sentido los derechos humanos más primarios, por así decirlo, digamos. Entonces, en ese sentido, me gustaría si tú pudieras referirte un poco a eso, atendiendo especialmente al fenómeno que hemos sufrido nosotros desde el estallido social a esta parte que el país sigue fuertemente polarizado, con medios de comunicación que escrito y en digital que manejan mucho la inteligencia artificial, pero que Mm. tienen dueños conocidos, podrían ser propietarios conocidos, pero Sí. tenemos, ¿no es cierto?, un fuerte proceso que también interviene la inteligencia artificial en estos medios que ya no son tan conocidos y que son las redes sociales, por ejemplo, pero que tampoco podemos ser ingenuos de que efectivamente, ¿no es cierto?, no tienen un propietario detrás de ellos. No sé qué piensas tú, Isabel, respecto de estos puntos que te he planteado, o quizás son muchos. Claro, son puntos que yo comparto, ¿ah? Esta inquietud, como tú bien dices, hiciste como una especie de resumen de la charla y de las preocupaciones. Entonces, encauzarla en primer lugar con que efectivamente hay poblaciones vulnerables en el ámbito de la educación, nuestros niños, niñas y adolescentes. No sabemos, ¿no es cierto? Esto es como
requerimos estar pendientes de las investigaciones que tal vez ni siquiera nosotros podamos aquilatar ahora. Nosotros podemos decir, sabemos que esa neuroplasticidad se va a modificar, sabemos que hay competencias que se van a perder, el pensamiento más, como se dice, más horizontal y menos profundo, se dice que es posible que algo en esa línea vaya, pero tal vez me imagino yo que van a adquirir otras competencias, ¿ya? Porque eso implica la plasticidad competencia que, por ejemplo, nosotros no tenemos de esa manera y tal vez no la alcanzamos a tener. Pero, ¿cómo va a recepcionar ese nuevo niño, niña, ese nuevo joven, ese nuevo ciudadano en orden a este mundo que tú hablas ya, el mundo global y a la vez con la especificidad local, ¿no es cierto? Local, que tú nombras un mundo, ¿no es cierto?, con grandes desafíos medioambientales, de la paz, ¿no es cierto? Que lo estamos viendo actualmente, que nos impacta. Y todo eso relatado, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cierto? Como el sistema de poder, lo que nos entrega esa información y a través de las redes sociales, como un nuevo sistema, ¿no es cierto?, que tampoco sabemos bien el impacto real, ¿no es cierto? No sabemos bien el impacto real, probablemente va a desplazar a los medios que nosotros actualmente conocemos, a los periódicos, a menos que ellos hagan la transformación hacia lo digital. eh, no lo sabemos, pero es verdad, los niños y adolescentes se informan a través más de estas redes sociales que de los medios que nos hacemos nosotros los más adultos. Y eso va a tener estos sesgos de polarización, sobre todo en nuestro país, que yo también comparto contigo esta visión de que estamos profundamente polarizados, ¿m? Ya sea eh, manipuladamente, ¿no? Que Mm. es mucho más fácil ahora manipularnos a través de estos medios digitales, de estos medios que han surgido, que no sabemos con qué propósito, quiénes están detrás. Entonces, y no sabemos tampoco si a los niños ni adolescentes entran sin un filtro, ¿no es cierto? O tienen un pensamiento crítico, a ver, ¿por qué me están dando esta información a mí? ¿Por qué, cómo la recepciono y cómo la devuelvo? Ese proceso tal vez nosotros los educadores tenemos que pesquisarlo y poner más énfasis en esas libertades que no pueden desarrollarse, ¿no es cierto? Porque es como la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de investigación y todas las libertades, si no ponemos atención precisamente a que no es inocuo esto de cómo usamos las redes, de cómo nos impactan. No. Dejamos a nuestros niños, ¿no es cierto?, en las redes sociales, pero no los dejamos solos en un mall. Y ahora el peligro está en cómo ese niño, ¿no es cierto?, recepciona la información. Más que nunca tenemos que conversar. A veces los educadores nos dicen el pensamiento crítico se recibe a través de un libro, a la lectura profunda. Y yo estoy muy preocupada porque en mis propios estudiantes cada vez hay más protesta porque uno le entrega un paper de 12 páginas, cada vez son más cortos, Mm. o si queremos leer en sala, ¿no es cierto? La otra vez estaba leyendo un texto de Levi Strauss, ¿ya? Sobre la familia. Yo hago derecho, enseño derecho. Y, y me impacta el que no sé cómo llegar a ese pensamiento crítico profundo, que me dicen que se hace a través del libro, a través del libro. Eh, por eso te digo, yo ya estoy viendo que la atención es mucho más instantánea de corto plazo. No sé cómo va a evolucionar este cerebro Homo sapiens sapiens. ¿M? No lo sabemos. Pero no tengo una visión catastrófica porque siempre me imagino que somos hijos del espíritu de nuestro tiempo. Tal vez van a desarrollar habilidades que necesitan, en el entorno digital y van a perder otras, como por ejemplo los taxistas de Londres que ya no manejan las calles como lo hacían en el siglo pasado, siglo XX, ¿no es cierto? Que se sabía no sé cuánta cantidad de... Ahora no, porque tienen el Waze, tienen el Mm. Google Map y ya
no se saben las calles, no como lo sabían. O nosotros, que apenas manejamos un número de celular, dos, tres y nada más. ¿Por qué? Porque tenemos todo. Pero me imagino yo que nuestras neuronas se han ido involucrando para aprender otras cosas. No lo sé, eso. Pero gracias por Muchas la gracias, muchas reflexión. gracias. Tú habías pedido la palabra. Rubén parece que, pero está muteado, Eh, ahí sí. Ahí sí. ya. Sí, lo que pasa es que me llegó la información cortada, entonces no sabía si podía entrar o no. Bueno, pero en principio saludarles a todos y todos y agradecer a Isabel también la participación de este interesante tema y que de alguna manera ahora quisiera aprovechar de colgarme un poco de la reflexión, la consulta que hacía nuestro director Héctor Bugueño. Em, Respecto un poco de ahora, ¿qué hacemos? Dada, digamos, toda esta circunstancia que nos ha traído la modernidad, el desarrollo abismante de la tecnología, particularmente la informática, y escuchando, bueno, atentamente toda esta presentación y de otras que hemos estado involucrados también en capacitaciones de función de la IA, eh, me da la impresión que aquí ya estamos llegando a un momento en que tenemos que preocuparnos de cómo formalmente vamos a tener que educar a las nuevas generaciones, porque estamos viendo que se nos están reventando los globitos por todos lados, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Mientras, ¿qué hacemos en los colegios? ¿Qué hacemos, no es cierto, en preescolar, en básica, en media y en la educación superior? Porque también, como todos trabajamos en este ámbito, nos damos cuenta de cuáles son las acciones, las reacciones que tienen nuestros estudiantes que formalmente se están eh, preparando para ser profesionales y que uno ya supone de alguna manera de que ellos están en sintonía con su profesión y muchas veces no es tal. Entonces, este tipo de herramientas son muy atractivas, mucho más atractivas que la clase de la profesora o del profesor. Pero entonces, ¿será el momento, quizás un momento histórico en el cual debamos empezar a modificar profundamente el currículo en el área de la educación regular y como en aquella de la formación profesional, de manera tal de que nosotros podamos intensificar, por ejemplo, la formación humana que sea capaz de este nuevo ser humano de contar mucho más nutridamente con todas aquellas habilidades y competencias que le permitan filtrar aquella información que proviene hoy en día de la inteligencia artificial y que esto va a seguir proliferando, pero muchísimo más todavía, como antes lo fue Internet, por ejemplo, y en la cual todavía la información que emana de ahí es de muy buena calidad y de pésima calidad. Pero ¿cómo filtramos para que nuestras niñas, niños, ¿no? realmente tomen aquello que realmente sea de beneficio para su formación? Entonces, me da la impresión que hoy día, justamente por lo que vemos cuando hacemos práctica en los colegios, cuando hemos estado justamente conversando con nuestros estudiantes, incluso en las aulas universitarias, de qué hacemos con todo esto, la gente está muy perdida todavía, me da la impresión. ¿Ya? Todo esto está como muy nuevo, tenemos como juguetes nuevos, pero no sabemos mucho qué hacer con ellos, y eso nos lleva a muchas veces a que se vean absolutamente perjudicados. ¿Qué opinión tiene al respecto, Isabel? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su reflexión, que yo comparto, por supuesto, que hay que tomar actitudes formales, institucionalizadas, multinivel, digo yo. O sea, en nuestras universidades, casas de estudio, colegios, incluso en el jardín infantil, porque hay que alfabetizar y hacer que tomen conciencia, porque nosotros no vamos a llegar al momento íntimo donde el niño o niña tenga que tomar una decisión, por ejemplo, de los peligros, los desafíos, etcétera. Y en el ámbito de la educación, menos con algunas habilidades no solamente digitales, ¿ya? Sino que también habilidades de cómo poner coto, ¿no es cierto? Por ejemplo,
que sepa que no puede contestarle o aceptar a cualquiera que le pida una invitación en Instagram o cualquier plataforma digital, por ejemplo, algo tan básico. Y de ahí, por cierto, en nuestras centros, instituciones de educación superior, deberíamos ya poder recibir niños, niñas que tengan ya un conocimiento, ¿no es cierto? Entonces esto tiene que empezar desde mucho antes y para eso los gobiernos tienen que tener una estrategia de uso de la inteligencia artificial, pero no esconderla. Esto sería dispararnos en el zapato. Tenemos que aprender y nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo de meternos, ver Exacto. cómo dice y conversar, estar constantemente conversando con nuestros pares y con nuestros estudiantes para conocerla y para poder después, luego, yo creo que de a poco se va a ir como decantando y va a ser algo normal y vamos a saber cómo utilizarlo, Correcto. como fue en los 90 el Google, ¿no es cierto? Este buscador Exacto. poderoso y también nos vamos a dar cuenta que no es tan increíble ni revolucionaria, ¿saben? Porque se Mm. han dado cuenta que eso de que alucina, de que se equivoca, de que tiene sesgo, de que no tiene un pensamiento creativo así como al nivel de experto experto, ¿ya? Porque cuando uno hace un trabajo y le pregunta, yo lo hago siempre, ya inteligencia Mm. artificial, y le preguntamos al chat GPT y dice algo estándar, algo promedio, pero no una idea disruptiva, la idea propia que es solamente capaz la genialidad o el que está totalmente experto o experta en un tema. Y se puede dar cuenta, ¿no es cierto? Ustedes, yo somos expertos en algún ámbito y lo dominamos tan bien que sabemos cuál es el nivel de la respuesta que nos arroja el chat GPT. Ahora sí es un desafío porque yo ya obviamente tengo alumnos que cuando empezamos en la pandemia a pedirles ensayo, el sistema de plagio Turnitin que nosotros les aplicamos no detectaba o es fácil hacerlo tonto. Ellos mismos decían, no, profesora, si lo cambiamos al árabe y después del árabe al chino y el chino al español, no va a detectarlo y se saben todas esas cosas. Entonces uno tiene que ser creativo en la manera en cómo le va a Ah, preguntar para buscar los objetivos del aprendizaje. Y no ser flojos, de tener esa audacia y también esa inocencia, ¿no? Esa inocencia de saber, a ver, ¿cómo lo hacemos? Preguntar, también a ellos mismos, yo también comparto con ellos, mira, ¿qué les parece si hacemos esto? Porque ustedes me van a traer un ensayo hecho o las preguntas típicas, y yo también les voy a preguntar el prompt, ¿no es cierto? Y sé que respuesta va a arrojar, entonces no hagan eso porque yo lo voy a saber. Ah, profesora, sí, bueno, sí lo hacemos, no, no, uno lo ve. Entonces, hay que aprender a conocer esta herramienta sin tanta, como digo, yo creo que los CEOs, al Elon Musk, partiendo por el Elon Musk, y todos los que tienen interés en que se masifique esta herramienta, son muy exagerados en sus apreciaciones. Eh, Casi como que esto de que nos van a reemplazar, de que ya no no, es posible, ¿no? Y menos con las no, regulaciones de la Unión Europea. La Unión Europea les dijo, les cierro la puerta. Brasil también, 2 veces ya ha sacado, antes de que Facebook fuera Meta, bueno, ustedes si no tienen, no tienen el tema del consentimiento, el tema de la protección de datos, no entran acá. Chile también. En Chile ya tiene una sentencia icónica con un dispositivo que se llama Emotiv, que captaba neurodatos a través de sensor electroencefalograma que usaba, que esta sentencia famosa del año pasado de Emotiv versus Girardi, porque Guido Girardi hizo la ley de neuroderecho y después se compró un casco que da un cierto bienestar cognitivo, pero la idea es que esta empresa norteamericana captaba ondas cerebrales y las alojaba, ¿no es cierto? Estos neurodatos los alojaba en un servidor en Estados Unidos, como por 30 años, con un consentimiento informado que pedía que el suscriptor tenía que bajar una aplicación pro, pagar por eso, una serie de irregularidades. Y la Corte Suprema chilena dijo, Emotiv saque sus productos, no puede hacer esto en Chile. Bien, eso, con regulaciones, con alfabetización. Nosotros tenemos que no ser inocentes, ingenuos y saber que los niños están usando esto, enseñarles cómo se usa. Y para no perder la batalla, como se dice. Eso, gracias. gracias.
Bien, colega, esto está muy interesante. No sé si alguien más tendría una última preguntita para que no se quede con las ganas, pero ya estaríamos en la hora de ir cerrando. ¿Alguien Muchas más? gracias. Se me pasó el tiempo volando, Sí, Aram. Así sí. es. Sí, Bueno, así yo que quiero darte las gracias a nombre de los colegas de la facultad por haber acogido nuestra invitación tan no. amablemente, a pesar de tu agenda tan ocupada, y por esta interesante presentación, ¿ya? Voy a seguir en contacto contigo porque después te vamos a mandar desde la facultad una cartita formal de agradecimiento, ¿ya? Te lo agradezco muchísimo. Y a ver si después podemos seguir en estos temas, ya Sí, que ustedes nos enseñan a nosotros cómo poder modificar, ¿no es cierto?, esta estructura desde el punto de vista de la educación, porque obviamente ustedes son los expertos ahí. Y yo sé que tienen mucho que decir. Así que muchas gracias a todos ustedes por escuchar y nos vemos pronto. ¿Mm? nos vemos. Gracias, Muchas gracias. Isabel. Hasta Gracias, pronto. colega. Que tengan Que buena estemos bien. tarde. Igualmente, Chao, chao. Muchas adiós. gracias.